¡Ay! ¿Qué onda, médico Blasto? Bienvenido de nuevo al canal. Yo sé que estabas esperando este video con muchas ansias, porque es el tema de fisiología del músculo esquelético. Te sorprendería que el simple hecho de que tú y yo podamos caminar, respirar e incluso parpadear implica una maquinaria molecular en los músculos muy, pero muy perfecta. Así que vamos a verla. Para empezar, el músculo esquelético pertenece a uno de los tres tipos de músculo en el cuerpo humano, junto con el músculo cardíaco y el músculo liso. Ahora, el músculo esquelético, como su nombre lo indica, está presente en los huesos del cuerpo y cuando se contrae este músculo permite el desplazamiento o el trabajo. Ahora, en los tres tipos de músculo se cumplen dos principios fisiológicos. El primero es que los tres tipos de músculo convierten la energía química del ATP en energía mecánica o movimiento. Y el segundo principio es que para que se realice la contracción muscular debe de haber un aumento en la concentración intracelular de calcio. Ahora, para entender la fisiología del músculo esquelético, vamos a ver un poco la anatomía macroscópica y microscópica. Pongamos, por ejemplo, al bíceps braquial. La totalidad de un músculo está rodeada por una vaina llamada epimicio. El músculo, si lo vamos diseccionando, nos damos cuenta que está formado por diferentes fascículos musculares. Estos fascículos están rodeados por otra vaina llamada perinicio. Y a su vez, los fascículos están conformados por distintas células o fibras musculares. Las fibras musculares son las células del músculo y también tienen una vaina llamada endomisio. Y por debajo del endomisio presentan una membrana citoplasmática verdadera llamada sarcolema. El sarcolema es la membrana celular de los músculos. Y ahora, las fibras musculares están conformadas cada una de ellas por hasta miles de miofibrillas. Las miofibrillas son repeticiones apiladas una tras otra de sarcómeros. Los sarcómeros son la unidad estructural y contráctil del músculo. Los sarcómeros están conformados por filamentos finos y filamentos gruesos, que son un conjunto de proteínas. La principal proteína de los filamentos finos es la actina y la de los filamentos gruesos es la miosina. Ahora, para entender cómo es la fisiología de la contracción muscular, debemos de hacer zoom a este sarcómero. Aquí tenemos la ampliación del sarcómero. Todo sarcómero va desde una línea o disco Z hasta otra línea Z, que son estos hexágonos azules. Las líneas Z son un conjunto de proteínas que permite anclar firmemente los filamentos finos y los filamentos gruesos a la línea, como si fuera un barco anclándose a un muelle. Por lo tanto, la línea Z funge para que se ancle y se estabilicen los sarcómeros, de tal forma que cuando se produzca la contracción muscular, se deslicen los filamentos unos sobre otros y se acorte la distancia entre las líneas Z, se acorten los sarcómeros. Ahora, si se dan cuenta, hay zonas donde se interdigitan o se juntan los filamentos finos con los gruesos, como aquí y aquí, y zonas donde no se interdigitan, como aquí y aquí. Ahora, vamos a suplir esta imagen con un diagrama y vamos a observar cómo se ve realmente un sarcómero en una microfotografía electrónica. En ambas imágenes, el sarcómero está perfectamente alineado. Ahora, las líneas negras muy delgadas en los extremos de la imagen son la banda Z. Y ahora, ¿se acuerdan las zonas donde se interdigitan los filamentos finos y gruesos? Exacto, son esas dos grandes barras oscuras. Esas zonas se conocen como bandas A. A de anisotrópico, ya que no permite el paso de la luz polarizada. ¿Y recuerdan las zonas donde no se interdigitaban los filamentos? Exacto. Esas bandas claras se conocen como bandas I de isotrópico, ya que sí permite el paso de la luz polarizada. Ahora vamos a ir describiendo cada uno de los componentes de los filamentos gruesos y finos. De los filamentos gruesos vamos a encontrar
a la titina, la nebulina y la miosina. La titina ancla la miosina con la banda Z y la nebulina está abrazando a los filamentos finos. Tanto la nebulina como la titina son proteínas sensores del estiramiento, por lo tanto mandan señales al núcleo de la célula muscular para regular este proceso de acortamiento y estiramiento. La miosina es la principal proteína de estos filamentos gruesos y es compleja, ya que tiene diferentes partes. Y en realidad la miosina está conformada por dos proteínas que están súper enrolladas. La miosina tiene una cola o vástago, un cuello o bisagra y dos cabezas, ya que las dos proteínas aquí es donde se separan. En el cuello bisagra encontramos la cadena ligera de miosina 1 y 2, que sus siglas en inglés son MLC 1 y 2. Y en la cabeza encontramos la cadena pesada de miosina, la MHC. La cadena pesada de miosina o las cabezas de miosina son la clave de la contracción muscular, ya que sus cabezas se van a unir al sitio de unión estratégico ubicado en la actina. Entonces la cabeza se une con la actina y entonces la cabeza va a rotar, se va a mover y entonces va a desplazar a la actina traccionando las bandas Z y acortándolas, acortando el sarcómero. Asimismo, la cabeza de miosina también tiene la actividad de hidrólisis de ATP, ya que lo veremos más adelante. Ahora, los filamentos finos. Pongan muchísima atención porque esto es clave para entender el ciclo de entrecruzamiento. Están conformados por la actina, que es la principal proteína de estos filamentos, que es una hélice formada por dos hebras enrolladas. También está formado por la tropomiosina y el complejo de troponinas, la troponina T, la troponina C y la troponina I. La troponina T, la T es de tropomiosina, ya que esta troponina se une a la tropomiosina y bloquea el sitio de unión de la actina con la cabeza de miosina. La troponina C es a la que se le va a unir el calcio y la troponina I de inhibitoria, ya que esta troponina se une al sitio de unión de la actina y bloquea la unión de la cabeza de miosina con la actina. Ahora, entonces, ¿cómo es que podemos nosotros desbloquear este sitio de unión para que se una la cabeza de miosina con la actina? Sencillo, la clave es el calcio. Cuando hay un aumento en la concentración intracelular de calcio, este calcio se va a unir a la troponina C y entonces va a desplazar a la troponina T, desplaza la tropomiosina y se quita del sitio de unión de la miosina con la actina. También la troponina I se aleja de este sitio de unión. Entonces el aumento intracelular de calcio despeja el sitio de unión y la cabeza de miosina ya se puede unir con la actina, desplazándola y produciendo los ciclos de entrecruzamiento. Ya una vez que entendimos tanto la anatomía macroscópica como microscópica del tejido muscular esquelético, ahora vamos a entender la fisiología, cómo un estímulo eléctrico que proviene del sistema nervioso produce un estímulo mecánico en forma de contracción muscular. Los músculos esqueléticos se controlan a voluntad propia. Esto es gracias a que están bajo el control del sistema nervioso somático. Ahora, en la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, tenemos los núcleos de las motoneuronas, neuronas encargadas de producir la señal para la contracción muscular. Y ahora, del asta ventral o anterior van a salir los axones de estas motoneuronas y se van a ramificar y van a llegar a distintas porciones de este músculo, generando la famosa unidad motora, que es el conjunto de fibras musculares inervadas por todas las ramificaciones de una sola motoneurona. Si hacemos zoom a la unidad motora, vamos a ver las fibras musculares y las ramificaciones. Aquí tendríamos las terminales presinápticas de la motoneurona. Y ahora, este lugar donde se fusionan las terminales con las fibras musculares se conoce como unión neuromuscular o placa motora. Y aquí es donde se va a llevar a cabo la sinapsis neuromuscular. Si quieren entender un poco más sobre la sinapsis, les dejo aquí mi video de transmisión sináptica. Ahora, este tipo de sinapsis neuromuscular es química, ya que involucra un neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acetilcolina va a ser liberada por la terminal presináptica, viaja por la hendidura sináptica y va a llegar a los receptores nicotínicos o ionotrópicos
presentes en la fibra muscular. Y entonces se van a abrir estos canales iónicos y van a despolarizar la fibra muscular. Si se rebasa el umbral, se produce un potencial de acción, que aquí se conoce como potencial de la placa motora. Este potencial de acción va a llegar hasta lo más profundo de cada fibra muscular. Esto es gracias a que viaja por el sarcolema. Recordemos que cada fibra muscular tiene su membrana celular llamada sarcolema. Este sarcolema presenta invaginaciones, conocidos como túbulos transversos. Veamos. Aquí tenemos al sarcolema, la membrana que está rodeando a toda la fibra muscular. Recordemos que el sarcolema se invagina o se introduce dentro de sí mismo para poder llegar a lo más profundo de la fibra muscular. Estas invaginaciones, que son estos túbulos morados, son los túbulos transversos o túbulos T, y son los que permiten transmitir la corriente eléctrica generada de la sinapsis neuromuscular a través de estos túbulos para llegar a lo más profundo de cada miofibrila. Y estas porciones naranjas son las cisternas del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es la versión especializada del retículo endoplásmico en las células musculares. Entonces, cada túbulo transverso o túbulo T está rodeado por dos terminaciones del retículo sarcoplásmico. Entonces, estos tres componentes se conocen como unión en triada o simplemente triada y son claves para entender el acoplamiento, excitación, contracción. Vamos a ampliar a esta triada. Aquí tenemos la amplificación de la triada. Podemos ver al túbulo T, que está rodeado en ambos lados por la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Este retículo es clave porque almacena el calcio necesario para activar a las troponinas y que se despeje el sitio de unión de la miosina con la actina y se produzcan los ciclos de entrecruzamiento. Ahora, ¿cómo liberamos el calcio al citoplasma muscular? Bueno, esto es gracias a un proceso llamado acoplamiento, excitación, contracción. Excitación porque el estímulo del sistema nervioso va a excitar a las fibras musculares y esta excitación se conduce por los túbulos T y va a liberar el calcio del retículo sarcoplásmico y va a producir la contracción muscular. Ahora, para entender el acoplamiento, excitación, contracción, debemos de hacer un poquito más de zoom en esta zona para entender qué canales intervienen en esta liberación de calcio. Ahora podemos entender a nivel molecular cómo se produce el acoplamiento, excitación, contracción. El potencial de acción generado por la sinapsis neuromuscular viaja por los túbulos T y esto va a ir despolarizando unos canales que están en su membrana, conocidos como canales de calcio voltaje dependientes, estos de color rojo. También se conocen como receptores DHP. DHP significa dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son una familia de antihipertensivos, ya que bloquean la corriente de calcio en el músculo cardíaco. Y ahora, una vez entonces que despolarizamos y activamos estos canales, van a modificar la estructura de estos canales de color azul, llamados canales de liberación de calcio. Estos canales de liberación también se conocen como receptores RIR. RIR significa rianodina. Es un alcaloide vegetal que los puede bloquear. Entonces la despolarización activa los receptores de HP y abre la estructura de los receptores RIR, permitiendo que el calcio salga hacia el citoplasma muscular. Y entonces esto permite un aumento en la concentración intracelular de calcio. El aumento en la concentración intracelular de calcio es la respuesta final del acoplamiento, excitación, contracción. Recordemos que el calcio permite que la cabeza de miosina se una a la actina y produzca los famosos ciclos de entrecruzamiento, que vamos a ver a continuación. El ciclo de entrecruzamiento va a ser una secuencia de pasos bioquímicos que van a permitir la contracción muscular a través del acortamiento de los filamentos de actina y miosina. Ahora, todo ciclo de entrecruzamiento comienza con la cabeza de la miosina fuertemente unida a la actina y en ausencia de ATP. Aquí tenemos la actina y aquí tenemos la miosina. Las cabezas de miosina ya están rotadas. Y ahora, cuando no hay ATP, por ejemplo, en el fallecimiento, no se puede desacoplar la miosina de la actina.
Por eso, cuando los pacientes fallecen, se presenta el famoso rigor mortis o la rigidez cadavérica. Como no hay ATP, se quedan firmemente unidas la actina con la miosina y produce esa resistencia muscular extrema. Ahora, este estado se conoce como estado acoplado. Ahora va a ingresar una molécula de ATP y se va a unir a la cabeza de miosina. Como les mencioné, el ATP permite el desacople de la miosina con la actina. Este estado se conoce como estado liberado. Ahora, recuerden que la cabeza de miosina, la cadena pesada, tiene una actividad o tiene la capacidad de hidrolizar el ATP. Entonces, esto va a formar ADP y fosfato inorgánico. La hidrólisis del ATP va a producir una rectificación o que se ponga erguida la cabeza de miosina respecto con la cola. Entonces la miosina ahora está recta. Y con esta posición ahora se conoce como estado erguido. Debido a que la miosina ahora está erguida, puede tener la capacidad de unirse a otro sitio de unión con la actina y produciendo un entrecruzamiento débil. Por lo tanto, este estado le llamamos entrecruzamiento débil. Una vez que se produce el entrecruzamiento débil, se va a salir el pirofosfato, se desacopla y entonces esto aumenta la firmeza o el entrecruzamiento entre la miosina y la actina, produciendo un entrecruzamiento fuerte. Este entrecruzamiento fuerte es el paso limitante de todo el ciclo. Y ahora, una vez que se libera el pirofosfato y ya está el entrecruzamiento fuerte, se va a rotar la cabeza de la miosina y esto va a producir una tracción. Es como si esta mano es la actina y esta mano es la miosina. Aquí está recta, se une y ahora lo que va a pasar es que rota la cabeza de miosina, rota. Y eso va a desplazar a la actina y va a jalar las bandas Z, se van a cortar, se acorta el sarcómero y entonces se produce la contracción muscular. Y la contracción muscular puede ser tan fuerte como tantos ciclos de entrecruzamiento haya. Y ahora, para finalizar este ciclo, se desacopla el ADP y se regresa al estado acoplado con el que iniciamos el ciclo. Este es el famoso ciclo de entrecruzamiento. Por lo tanto, podemos concluir que el ATP no es el regulador del ciclo, sino el calcio, porque recuerden que el calcio se une a la troponina C y despeja el sitio de unión entre la actina y la miosina. Por lo tanto, si hay suficiente calcio, este ciclo de entrecruzamiento se puede llevar tantas y tantas veces hasta llegar a la famosa tetania, que es la contracción máxima incontrolable del músculo. Entonces, el músculo tiene diferentes formas para regular a la baja la concentración de calcio. Y vamos a verlo a continuación. Nosotros podemos regular a la baja de dos formas la concentración de calcio intracelular. Uno, mandando todo este calcio intracelular al espacio extracelular. Esto es gracias a la bomba PMSA y al intercambiador de sodio y calcio. La PMSA significa bomba de calcio de la membrana plasmática. Esta tiene actividad ATPasa, hidroliza el ATP como energía para sacar el calcio al espacio extracelular y el intercambiador de sodio-calcio va a movilizar 3 átomos de sodio al interior del citoplasma y va a sacar un átomo de calcio al espacio extracelular. La segunda forma de poder disminuir la concentración intracelular de calcio es recapturar el calcio al retículo sarcoplásmico y este es el método más importante que utiliza el músculo. Para recapturar el calcio al retículo sarcoplásmico se utiliza la bomba cerca, que significa bomba de calcio del retículo sarcoplásmico y endoplásmico. Tiene la misma función que la PMSA, solamente que capta el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Y con esto disminuye la concentración intracelular de calcio, evitando que se produzcan los ciclos de entrecruzamiento de forma patológica e ininterrumpida. Como dato curioso, va a haber proteínas en el retículo sarcoplásmico que mantienen unidos al calcio, evitando que salga, y son las proteínas calsecuestrina y calreticulina. Con esto finalizamos nuestro video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Si les gustó, no olviden darle like al video, comenten todas sus dudas y compártanlo con sus amigos. Yo soy Enrique Pedrosa. Recuerden que la clave del éxito es la constancia. Hasta pronto, Medicoblastos.